En nombre de la Asociación 14 de Abril, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros para inaugurar la 10ª muestra de cine de la memoria de la desbandá. 10 años de cine y de memoria ya, y creemos que es un buen momento de hacer balance. En 2014, cuando presentamos la primera edición de esta muestra, había una calle en Motril que se llamaba Crucero Baleares. El dictador Francisco Franco tenía la medalla de oro que significaba el máximo reconocimiento de la ciudad. Existía un instituto con el nombre de un ministro franquista, Julio Rodríguez, y un colegio con el del juez militar que firmó cientos y cientos de condenas contra los represaliados, algunas de muerte. Se trata de Antonio Garballo Dinelli. Hoy, 9 años después, esto no ha cambiado. Los 4 símbolos franquistas siguen igual. Pero en contrapartida tenemos un mayor conocimiento científico de lo que pasó y de las estrategias de la represión franquista. Sabemos más de la desbandá, de los que huían, por dónde lo hicieron, dónde llegaron, qué fue de ellos en muchos casos, aunque aún nos queda mucho por saber. Conocemos más de la represión específica a la que fueron sometidas las mujeres por el hecho de serlo, de las condiciones de las prisiones donde fueron recluidas, de las torturas y humillaciones que sufrieron, del estigma con el que se les señaló por rojas, hijas o hermanas de rojos, y del desprecio que formó parte de sus vidas. El feminismo y la recuperación de la memoria son 2 vectores fundamentales en la consolidación de la democracia de nuestro país, porque tienen que ver con la igualdad real y con la dignidad de las personas, con la decencia de un país. Por eso, nosotras desde aquí seguiremos adelante. Desde luego, ha sido el movimiento memorialista, junto con las familias de las víctimas, en su empeño por exigir a los poderes públicos verdad, justicia y reparación, quienes han conseguido avances incuestionables, como la identificación y el señalamiento de los lugares de memoria, las mejoras en el proceso de búsqueda de los desaparecidos o el compromiso de algunas administraciones en el desarrollo de políticas públicas de memoria. En definitiva, creemos que en estos 10 años se han llevado a cabo buena parte de los objetivos que nos marcamos, pero siguen sin cumplirse algunos de los más importantes, como son la exhumación de las fosas localizadas, la eliminación de la simbología franquista de nuestras calles y los honores que sigue ostentando el dictador. Confiamos, pues, en que la nueva Ley de Memoria Histórica imponga dignidad democrática sobre estos reductos del franquismo. Ahora es también ocasión de recordar con vosotros y vosotras los momentos compartidos en estas 10 ediciones de la muestra de cine, pues hemos tratado variedad de temas que han profundizado en el conocimiento de este periodo de la historia, especialmente sobre la desbandá y sus cuestiones militares, la intervención de las brigadas internacionales y la Italia fascista, el periplo de los refugiados de la costa de Granada por Almería, el Levante español, Cataluña, los campos franceses y argelinos y los campos de exterminio nazis. Hemos abordado la lucha de la guerrilla, su terrible represión y la localización de las fosas donde se encuentran algunos de sus miembros. Sin dejar de lado tampoco la lucha durante la clandestinidad y la transición en la comarca y el notable papel jugado por las mujeres en ella. También era necesario el conocimiento de las cuestiones jurídicas y morales ligadas a la memoria, y este nos lo ha aportado la participación de especialistas nacionales e internacionales, como José Antonio Martín Pallín, Luis García Montero, Francisco Echeverría o Ana Mesuti. Para la muestra de cine y para la asociación, Norman Betune
ha sido la seña de identidad de nuestro cometido. El doctor Betune da nombre a una de las avenidas más hermosas de Motril, no solo por las vistas que permite de la Vega, que aún resiste heroicamente, sino porque con su busto en bronce la preside, la embellece y le confiere dignidad civil y memoria. Nos sentimos orgullosas de haber contribuido a que esto sea posible. Nuestro homenaje a las víctimas y a las personas que se han significado en la lucha por las libertades ha quedado plasmado en manifestaciones culturales como el teatro, la música, varias exposiciones, la edición de 5 libros y la realización de varios documentales. En fin, que entendemos modestamente que la muestra de cine de la memoria de la desbandada llega a su 10ª edición consolidada como un punto de encuentro entre gente de la cultura, investigadores y académicos, medios de comunicación e instituciones con la sociedad civil. Y es con la participación de todos y de todas de la manera en que podemos realizar el trabajo de recuperación de la memoria en nuestro ámbito más cercano, como recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra y de la dictadura, de la transición y a sus familias. Y por fin llegamos a la programación de la muestra de cine de 2023. En general se abordarán cuestiones poco conocidas, como el trabajo esclavo de los españoles capturados por el régimen nazi, sobre la actuación de la flota franquista en el bombardeo de Motril y otros relativos a la transmisión de los traumas de la guerra de España entre generaciones. Aprovecharemos el desarrollo de la muestra de cine para hacer público nuestro reconocimiento y homenaje a Federico Angulo, comandante de carabineros que defendió la ciudad de Motril y posibilitó la huida de los refugiados. Angulo, que participó activamente como militar defendiendo la legalidad democrática republicana, fue detenido y ejecutado posteriormente en la prisión de Burgos en octubre de 1938. En este homenaje, la compositora Carmen Agredano pondrá un broche musical interpretando algunas de sus canciones, como La nana de la hierbabuena, canción central de la película La voz dormida, reconocida con el premio Goya a la mejor canción original en 2012. Y presentará en primicia, además, el tema Alpargatas de sangre, dedicado a las víctimas de la desbandada. Concluiremos esta programación el día 8 de febrero, coincidiendo con el aniversario del bombardeo de Motril, con la ponencia Tópicos y mitos de la Marina franquista, dictada por Florent Dimas, militar retirado y miembro del colectivo Militares Demócratas Anemoy. Esta será la única actividad que tendrá lugar fuera de este teatro, ya que se desarrollará en el Museo Hernández Quero. Para facilitar esta intervención, no puedo pasar por alto nuestro agradecimiento hacia las instituciones y entidades que nos han dado su apoyo a lo largo de estos años, y en particular en esta edición. Al Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, a la Diputación de Granada, a la Mancomunidad de Municipios de Costa Tropical, así como al Cineclub Mediterráneo, al Ayuntamiento de Motril y a la Asociación Memoria Militar. Y también, desde luego, a los trabajadores, a los técnicos de este Teatro Calderón, que con su magnífica labor han hecho posible que este precioso teatro haya sido nuestro escenario principal durante todos estos años. Pero el principal de nuestros agradecimientos tiene que ser para vosotros, para vosotras, que nos habéis acompañado año a año, dando aliento y apoyo a nuestras propuestas, participando en nuestras actividades, colaborando con nosotras y apoyándonos con vuestro cariño durante toda una década. Por todo ello, nuestro agradecimiento de corazón, el más sincero. Muchas gracias, amigas, amigos, compañeros, compañeras. Salud y República.
Pues hoy, Día Internacional de Memoria de las Víctimas del Nazismo, cuando se cumplen los años de las liberaciones de Mauthausen, vamos a proceder a ver el documental Rospanier, los esclavos españoles del nazismo, haciendo mención a dos puntos importantes. En primer lugar, que después de su estreno en Sevilla, esta va a ser la primera proyección en territorio nacional e internacional de este documental, y que abre además su proyección más internacional, porque en apenas 2 semanas Rafael estará proyectándolo en el Parlamento Europeo en Bruselas, para después proceder por una tournée por pantallas francesas. Y la segunda salvedad y el privilegio es que contamos precisamente con la presencia de su director, de Rafael Guerrero Moreno, que nos acompañará al final de la proyección para establecer el coloquio y las conversaciones oportunas. Que lo disfrutemos. Lo que ven a mis espaldas es una gigantesca reliquia de la Segunda Guerra Mundial. En la construcción de esta base submarina participaron aproximadamente 3.000 españoles, republicanos, exiliados de la Guerra Civil, que fueron forzados por los nazis a trabajar. Als Flüchtlinge vor der Rache Francos, als die Verlierer des Spanischen Bürgerkrieges, waren sie im Frühjahr 1939 zu Hunderttausenden über die rettende Grenze nach Frankreich gekommen. Yo, lo que me contaba mi padre, yo lo siento en mi cuerpo, porque cuando estuvo aquí trabajando tenía 21 años. Gerieten sie im Sommer 1940 in die Hand der deutschen Sieger. Aber ihnen, den republikanischen Spaniern, den Rotspaniern, wie die Nazis sie nannten, wurde der Status eines Kriegsgefangenen verweigert. 24 horas ahí trabajando la gente, y bueno, pues como no se podía parar para ese cemento que siempre estaba cayendo, pues los que se caían ahí dentro, ahí se quedaban. Der Rest verblieb in südfranzösischen Internierungslagern unter der Kontrolle der Vichy-Regierung. Ende 1941 wurden sie in großer Zahl zum Arbeitseinsatzdienst verpflichtet und nach der Besetzung ganz Frankreichs im folgenden Jahr der Organisation Todt überstellt. Al padre y a los 4 hijos los meten en campos de concentración, francés, no alemán, francés. Y aquí, en esta ciudad, al igual que en otras ciudades importantes de la costa francesa, los alemanes, durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial, construyeron bases submarinas para proteger a estos submarinos, estos U-boats, de los bombardeos de los aliados. Den Spaniern wurde beim Bau des Atlantikwalls und bei der Errichtung von U-Boot-Stützpunkten an der Biskaya vor allem die schweren und gesundheitsschädlichen Arbeiten zugemutet. Die einstigen Gegner der Legion Condor büßten mit Sklavenarbeit für ihre politische Überzeugung. La organización que se dedicó a la construcción de estas infraestructuras militares en territorios ocupados por los alemanes era la así llamada organización Todt. A su servicio estuvieron, por tanto, decenas de miles de españoles cuya historia nos resulta bastante desconocida. Mi padre escribió el libro, escribió su historia, su guerra, pero era una carta para nosotros, para los hijos, para que nosotros tengamos esta memoria. Pero no quería que sea publicado aquello. Y me dijo, pues yo cuando me muera ya harás lo que quieras con esa carta, pero de momento, mientras que esté vivo, eso no lo publicas. No es la historia de un hombre, sino la historia de todo un pueblo, de todos estos que vinieron aquí huyendo del fascismo.
estamos hablando de cosas nuevas, es decir, sabíamos lo de Mauthausen, los 10.000 de Mauthausen, pero que llegara a haber hasta 70.000 republicanos españoles, que en aquel momento, en 1940, pues era prácticamente la mitad de lo que quedaba de españoles exiliados en Francia y que estuvieran esclavizados. De una manera más, digamos, radical y de otra manera más suave, como hemos visto, porque aquí lo que se refleja es la realidad de la memoria de sus descendientes que cuentan cómo lo vivieron sus padres. En cualquier caso, como también se dice, esto es estaban obligados, estaban forzados, no había elección, no había ninguna elección para ellos. En algunos casos era mucho más fuerte, como pasó en la isla del Canal, como pasó en Brest, no solamente por las condiciones climatológicas, que eran mucho más duras, sino también porque allí los alemanes estaban más implicados y eran más crueles con ellos, y la muerte se llevó a varios cientos de ellos, ¿no? Y luego tuvieron el problema ya del reconocimiento, pero bueno, pues pleiteando y perseverando consiguieron el reconocimiento de Alemania, de la Alemania democrática, la República Federal Alemana, para ser considerados esclavos, víctimas del Tercer Reich, víctimas del nazismo. Así que es un tema que tiene, digamos, dos facetas de ignorancia general por parte de la población. En España son ignorados absolutamente, no se conocía esta historia, Pero en Francia pues tiene también, digamos, el agravante de que se conocía, allí se conocía porque se había producido allí, pero allí había habido un olvido político, un olvido intencionado, porque los franceses se sienten y se sentían y se siguen sintiendo pues avergonzados de haberse rendido tan pronto a los alemanes y de haber sido pues ocupados rápidamente, tanto por la versión light de la ocupación del régimen de Vichy con el mariscal Pétain al frente, como con la ocupación directa que afectó a estos españoles fundamentalmente. Hablamos de 70.000, digo por fijar conceptos, se habla de 40. El caso es que es un proceso de investigación que todavía no se conoce absolutamente y hay que seguir investigando, pero se habla, por ejemplo, de unos 40.000 que fueron los que estuvieron haciendo este muro atlántico, bases de submarinos, búnkeres, etcétera, etcétera, cayendo muchas veces en el propio hormigón y desapareciendo, pero también estuvieron trabajando bajo el régimen de Vichy y en el tema de la agricultura y demás. Entonces, y como habréis visto, los protagonistas, salvo la locución inicial que contextualiza las cosas, los protagonistas son las víctimas, porque víctimas no son solo los que sufrieron aquellas circunstancias extremas de manera directa, sino también son sus descendientes. Naciones Unidas considera también, y el derecho internacional de los derechos humanos considera víctimas a los familiares. Y bueno, para mí ha sido muy importante desde el punto de vista humano el encontrarme con estos protagonistas que habéis visto en el documental, porque ellos tenían muchas ganas. Habéis visto que hay gente como Gabriel García, que por cierto es granadina, granadino es su padre, pero todos son franceses. Esta señora, su padre es de Cijuela, de allí de la que reivindica a Lorca, la que dice que tenía tanta rabia, que le contagió la rabia a su propio padre. Eso yo he percibido en ellos, por un lado, una necesidad de contar su verdad, de trasladarnos su memoria, porque en Francia no le echaban cuentas, como también dice otro protagonista, no le echaban cuentas pues porque no podían, porque era vergonzoso que los españoles fuesen esclavizados y que los franceses, aunque también estaban en unas circunstancias bastante duras, pues fuesen asalariados. También hubo españoles asalariados. Yo no he querido poner esto en una situación absolutamente radical de que, aunque se llaman los esclavos españoles del nazismo, aunque unos fueron esclavizados directamente porque no cobraban y otros fueron pagados y demás, pero las condiciones eran durísimas en cualquier caso. Eso no lo podemos olvidar. Incluso cuando se habla aquí de la historia del Papa Otto, de ese alemán anarquista
que pues bueno, se portaba mal con los comunistas, pero a los anarquistas los trataba un poquito mejor y que las condiciones de la caserna Aniel pues eran mucho más suaves que las de otros campos, de otros lagers, ¿no?, donde residían los Rospanier. El caso que Rospanier es ya algo conocido y yo creo que va a ser conocido. Por otra parte, yo, aparte del cariño y la necesidad de compartir su memoria por parte de estos descendientes, yo he visto también una implicación en la política activa, en el ejercicio de la memoria importante, tan importante que son ellos los que me están abriendo el camino para que este documental, que por cierto, aquí hay menos interés todavía, como aquí ignorancia total, pues bueno, aquí yo tengo que agradecer como siempre a la Asociación 14 de Abril que se permita que haya organizado esta premier, ¿no? Pero va a haber otras, por supuesto, pero la sensación que yo observo de interés en comparación con la española es mucho mayor en Francia, es mucho mayor de los Pirineos para arriba. Y son ellos los que están organizando con sus medios, con su necesidad de que en Francia se conozca su historia, ellos lo están organizando ahora mismo, lo que se hablaba antes de la tournée que ahora inicio en el Parlamento Europeo con la presentación de este documental el día 7 de febrero, pero luego vamos a estar presentándolo en todos los sitios donde hemos grabado, por supuesto Burdeos, Brest, pero también toda la zona sur, la capital del exilio republicano, Toulouse, también Angoulême, donde, por cierto, ellos nos facilitan, porque saben que esto es un documental de bajo presupuesto, ellos nos facilitan la traducción al francés y al inglés. Esto no ocurre habitualmente, con lo cual hay que agradecerle a ellos ese compromiso posterior ya a la producción del documental para que se conozca allí. Ellos son los que están facilitándome incluso que televisiones francesas puedan proyectar el documental allí para que no lo vean solo los que acudan a las presentaciones, sino muchísima más gente. Yo también estoy esperando que Canal Sur, por cierto, rechazó este proyecto en su momento, el actual Canal Sur. Y bueno, pues sin embargo Televisión Española ahora mismo se lo está pensando. Estoy pendiente de que me puedan dar una buena noticia para que este documental pues no lo puedan ver solo, o podáis verlo vosotros y quienes acudan a otras presentaciones que se harán en España, sino que lo pueda ver todo el mundo que quiera verlo, pero porque hay una televisión pública que lo proyecta. Así que yo estoy súper agradecido a ellos, a los que he tratado de darle cariño, he tratado de ser portavoz de su voz. No hay, como veis, un hilo narrativo, salvo el que ellos se expresan, no hay más narración, salvo la que contextualiza al principio, pero ellos son los que están trabajando y siguen haciendo ese ejercicio de memoria activa. Es un documental, como veis, que se refleja la memoria común europea. Por eso también, por ejemplo, en Francia nos han invitado a estar presentes en el Instituto Cervantes en Frankfurt. Es decir, y yo creo que esto va a seguir avanzando porque es una historia necesaria para completar el puzzle de distintas historias, de distintas memorias que se producen simultáneamente en Alemania, por un lado, en Francia, por otro, y en España también ya con el franquismo. Tengo que agradecer también, bueno, por supuesto, a los historiadores Antonio Muñoz, a Peter Gaida, que hayan abierto este camino de la investigación. Es un documental que camina en paralelo a la investigación que se está produciendo, con lo cual no estamos hablando de un documental sobre hechos más o menos investigados, sino que están todavía en investigación, pero que había que darle a esa investigación también la salida de la divulgación para generar conocimiento. Y bueno, pues no sé qué más deciros, que bueno, agradeceros que estéis aquí. También tengo que mostrar mi agradecimiento de nuevo a los protagonistas, a los Rospanier, porque ellos me han facilitado toda buena parte de la documentación gráfica de archivos familiares para que
no solamente aparezcan ellos hablando, sino también se pueda reconocer a sus padres, a su tal, ¿no? Y luego, pues, en cuanto ha sido también ardua la labor de documentación para conocer, para visualizar algunas fotografías del trabajo de ellos. Algunas están aquí, por ejemplo. Bueno, no, estaba en el cartel documental que estaba antes expuesto. Y también me ha llamado muchísimo la atención haber conseguido gratuitamente, pero a base de mucho esfuerzo previo, las imágenes en movimiento que veis, que son imágenes cedidas por el Archivo Federal de los Estados Unidos de América. Yo pensaba que eso iba a costar un pico. Los archivos de blanco y negro históricos cuestan muchísimo dinero, no os podéis imaginar. Sin embargo, los americanos, que están orgullosos de haber acabado con los nazis en su momento, pues hacen un ejercicio de generosidad, digamos, para que estos archivos que ellos requisaron cuando tomaron Berlín y demás, pues puedan estar expuestos al general conocimiento, y eso me ha facilitado mucho el trabajo, y creo que también contribuye esas imágenes tremendas de la toma ya de París, que duró un tiempecito, que fueron 2 días o así, que cuando de Gaulle salía a hablar, pues todavía tenía cierto miedo de que hubiera francotiradores alemanes y cómo esos soldados se rinden y demás. Y bueno, pues reivindicar no solamente el tema de los Rospani, ese trabajo forzado que en otros países se ha reconocido ya y que en España se ignora, pues es importante, ¿no? Sino también el tema de reconocer la participación activa en la resistencia francesa de esos españoles, que fueron 10.000. Si hubo 70.000 Rospaniers, pues hubo 10.000 que fueron, digamos, abandonando, huyendo para incorporarse al ejercicio activo de resistencia, de sabotaje contra los nazis, y para ir minándolos y para conseguir expulsarlos y demás. Y muchos de ellos, como hemos visto, aquellos españoles llegaron antes que los americanos y liberaron sus pueblos, decenas de pueblos, cientos de pueblos, sobre todo en el sur, pero también en el norte, como hemos visto. Así que yo creo que era necesario este documental para que tomemos conciencia de lo que hicieron aquellos españoles que venían ya de una guerra contra el fascismo y se enrolan en otra guerra, en otra resistencia activa, y que, bueno, pues han contribuido a una Europa democrática, aunque tenga sus déficits en algunos sitios más que otros, y en esta situación para advertirnos de los riesgos que son unos riesgos palpables sobre el ascenso del fascismo, tanto aquí en España como en el resto de Europa. Así que nada más, salvo agradeceros vuestra presencia y la invitación de la Asociación 14 de febrero. Me gustaría cerrar el acto repitiendo nuestro agradecimiento, Rafael, por tu trabajo y por tu presencia, y recordando que también hay un déficit en la Academia Española. Antonio Muñoz Sánchez, como habéis podido ver en los rótulos, está en la Universidad de Lisboa y empezó todos estos estudios con una beca en la Universidad Alemana, como ya nos contó. Y ¿dónde están los estudios de la Universidad Española sobre este tema? También habrá que, ese déficit, parece que alguien tendrá que coger el testigo.